para terminar con el estudio de derivada de un producto, se explicará el caso en el que se tienen tres factores para derivar: U, B y W. En este caso, se deriva cada uno de los factores por turno. Primero se deriva U, el primer factor, y B y W multiplican a la derivada de U, más U y W multiplican a la derivada de B, más U y B multiplican a la derivada de W. Como podemos observar, se deriva por turno. En este primer término se deriva U, mientras que B y W se repiten. En el segundo término se deriva B, mientras que U y W se repiten. Y en el último término, U y B se repiten y se deriva W. Así, de esa manera, se deriva el primer término y los otros dos términos se repiten. Se deriva el segundo término y los otros dos términos se repiten. Y por último se deriva el tercer término y los otros dos términos se repiten. De esa manera se deriva cuando se tiene una función que contiene una multiplicación de tres factores. Veamos un ejemplo. Derivar y igual a x a la quinta por coseno de x por logaritmo natural de x. U será x a la quinta, b coseno de x y w logaritmo natural de x. La derivada de esta función será la siguiente. La derivada del primer factor, la derivada de x a la quinta, es 5x a la cuarta, porque el exponente baja a multiplicar como coeficiente, 5 por x a la cuarta, por b sin derivar, coseno de x, por w sin derivar, logaritmo natural de x, más u sin derivar, x a la quinta, por la derivada de b. La derivada de coseno de x es menos seno de x, por w sin derivar, logaritmo natural de x, más u sin derivar, x a la quinta, por b sin derivar, coseno de x, por la derivada de w. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. De esa manera se encuentra la derivada de esta función. Podemos simplificar de la siguiente manera. X a la quinta se simplifica con x, quedando como resultado x a la cuarta por coseno de x. Más por menos es menos, x a la quinta por seno de x por logaritmo natural de x. Y este primer término simplemente se repite. El factor común es x a la cuarta, porque la letra x está repetida en cada uno de los términos y se escoge con el menor exponente. Se factoriza x a la cuarta, quedando como resultado 5 por coseno de x por logaritmo natural de x, menos x por seno de x por logaritmo natural de x, más coseno de x. Se ha aplicado el caso del factor común. Como ya se mencionó antes, es muy importante saber los casos de factorización antes de estudiar derivadas. Por lo tanto, si alguien no entiende los casos de factorización, primero es necesario que los estudie antes de continuar estudiando derivadas. Pero aquí vamos a explicar un poquito lo que se ha hecho. Se divide todo el primer término entre x a la cuarta. Al dividirse x a la cuarta se simplifica con x a la cuarta, quedando 5 coseno de x por logaritmo natural de x. Menos, se divide el segundo término entre x a la cuarta. Al dividir x a la quinta entre x a la cuarta, se anota x y se restan los exponentes. 5 menos 4, 1. Y se repite seno de x por logaritmo natural de x. Más x a la cuarta por coseno de x se simplifica con x a la cuarta. X a la cuarta con x a la cuarta, quedando como resultado coseno de x.
Y de esa manera queda factorizada la función derivada. Y aquí termina el ejercicio. Ahora practique. Derive las siguientes funciones. Aquí están las respuestas.